Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Y pues ustedes saben que el día viernes estuvimos hablando de las 7 maravillas de la antigüedad y el día de hoy estaremos hablando de las 7 maravillas del mundo moderno. Se denominan de esta manera a los monumentos que resultaron ganadores en un concurso que se hizo público en el ámbito internacional hacia el año 2007 y que estaba inspirado, por supuesto, en las 7 maravillas del mundo antiguo. Se realizó por una empresa privada de nombre New Open World Corporation y más de 100 millones de votaciones a través de internet y a través de mensajería, pues dieron como resultado esta nueva clasificación que, aunque tuvo como siempre pues algunas quejas y algunas preferencias, pues fue bastante bien aceptada. Y la iniciativa partió del empresario suizo Bernard Weber, fundador de esta empresa. Debemos recordar nada más de manera muy breve que las 7 maravillas del mundo antiguo pues correspondían a lo que se conoce o se conoció como la Grecia helenística y que fueron pues representadas pictóricamente hacia el siglo XVI por el pintor neerlandés Martin van Heemskerck. Y él hizo pues 7 cuadros que mostraban las obras arquitectónicas y escultóricas. Y todas estas pues siempre se consideraron el antes y el después en la historia. Previamente pues hubo autores como Filón de Bizancio, a quien nosotros mencionamos como el autor del listado oficial de las 7 maravillas, que es Antípatro de Sidón. Pero también estuvieron Gregorio Nacianceno o Beda el Venerable, entre algunos otros que fueron pues creando estos listados y perfeccionándolos de tal manera que otras obras arquitectónicas o escultóricas que podrían considerarse también maravillas, pues han sido referentes para investigadores y expertos en la materia. ¿Sí? Y bueno, se preguntarán ¿por qué 7? Porque en la referencia de esta cifra es en la Grecia antigua y en muchas culturas el número perfecto. Por eso se habla también del séptimo cielo, se habla también de los 7 pecados capitales, etcétera. ¿Sí? Entonces es un número pues que tiene muchísimo que ver con cuestiones sagradas y de perfección. Pues bueno, los monumentos o las maravillas actuales, estamos hablando del Taj Mahal en la ciudad de Agra, en India, Petra en Jordania, la Gran Muralla en China, el Coliseo de Roma, por supuesto, en Italia. Estamos hablando también en América de Machu Picchu, en Cusco, en Perú, y sobre todo la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil, y no menos importante, como dirían allí en inglés, last but not least, Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en nuestro amado México. ¿Sí? Entonces, pues si les parece bien, vamos a empezar a hablar de una de estas hermosísimas maravillas, que es el Taj Mahal. El Taj Mahal significa corona de los palacios y es un monumento funerario en realidad construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra. ¿Sí? Y este lugar se encuentra en el estado de Uttar Pradesh, en el territorio de la India, a orillas del río Yamuna, y fue mandado a construir por el emperador musulmán Shah Jahan, ¿sí? De la dinastía mogol. Y pues es un conjunto de edificios verdaderamente imponente que se erigió en honor a su esposa favorita, Arjumand Banu Begum, más conocida
como Mumtaz Mahal, que murió en el parto de su 14ª hija, y se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20,000 obreros bajo la dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el arquitecto de la corte, Ustad Ahmad Lahori. Y pues bueno, el Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de palacio. Es un estilo que combina elementos de las arquitecturas tanto islámica, persa, como de la India, e incluso algunos detalles que se consideran francamente de inspiración turca. Este monumento pues es muy notable por el carácter romántico que lo inspira, ¿sí? Y pues bueno, algo muy interesante es que el mausoleo, porque al final de cuentas es un conjunto funerario, está cubierto por la cúpula de mármol blanco, y esa es la parte más conocida. El Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupan 17 hectáreas y que también esto incluye una mezquita, una casa de invitados y jardines. Este monumento pues no solo es la glorificación del amor y del dolor, sino que también se ha convertido en el monumento histórico más importante como destino turístico en la India. En 1983 fue reconocido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fue descrito por el poeta Rabindranath Tagore como una lágrima en la mejilla del tiempo. El Taj Mahal es símbolo de la rica historia de la India, y el mausoleo atrae entre 7 y 8 millones de visitantes cada año, y además de 2007, o que en el 2007 fue designado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esto es 12 años, queridos amigos. Entonces, bueno, pues es una tradición el visitar este lugar. Su inspiración, como ya les dije, pues bueno, fue de este emperador Shah Jahan, que pues fue un político que además era mecenas o patrocinador de artistas. Y bueno, la palabra Taj proviene del persa, que es un lenguaje de la corte mogol, que significa corona, como les había dicho. Y bueno, pues él a poco tiempo de terminar la obra, en el año de 1656, cayó enfermo, y su hija Shuja se declaró a sí mismo emperador en Bengala, o a sí misma. Y bueno, mientras Murad, con el apoyo de sus hermanos, Aurangzeb, hacía lo mismo en Gurayat. Cuando Shah Jahan, muy enfermo, se rindió a los ataques de sus hijos, pues se le permitió seguir con vida en el arresto domiciliario, y esto pues le permitió completar el trabajo del Taj Mahal. Ahora bien, otra de las grandes maravillas modernas es Petra, que en griego antiguo pues es como Peta, ¿sí? Y en árabe es Batra. Y pues que es un importante enclave arqueológico en el área de Jordania, por supuesto, y la capital del antiguo reino nabateo, cuyos colaboradores o pobladores, mejor dicho, se llamaban Rakhmu, y el nombre de Petra proviene del griego, que significa piedra. Y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida con piedras, sino literalmente excavada y esculpida en dichas piedras. El asentamiento de Petra se localiza en un valle muy angosto que corre al este del valle del Arabá, que se extiende desde el Mar Mutuo. Háganme favor, Mar Mutuo, Mar Muerto. Yo solita me confundí. Sí, yo dije, ¿y ese mar cuál es? Hasta el Golfo de Aqaba. Y pues los restos más célebres de Petra, sin duda, pues son sus construcciones labradas en la misma roca del valle, y en particular los edificios conocidos como el Kashne, que es tesoro, y el Deir, que es monasterio.
Sí, pues en la antigüedad Petra, pues se sabe que fue fundada propiamente hacia finales del siglo VIII antes de Cristo por los edomitas y fue ocupada en el siglo VI antes de Cristo por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban incienso, especias y otros prácticos pues productos como que les serían muy útiles y que se deslizaban entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Y hacia el siglo VI después de Cristo, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron pues ahora sí que toda esta zona al abandono de la ciudad y por parte de sus habitantes, y esta cayó en el olvido hasta que en 1812 un lugar que fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean-Louis Bougnard. Y pues bueno, ¿qué les está pareciendo todo esto, amigos? Esto es Petra y hay numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca y que forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985 está inscrito, ¿sí?, en la lista de Patrimonio de la UNESCO. ¿Qué les parece? Pues aquí tenemos ya pues algo de información referente al Taj Mahal, referente también a Petra, donde podemos encontrar muchísimos detalles. Y bueno, pues Petra se encuentra a mitad de camino entre el Golfo de Ápata y el Mar Muerto, solamente como para recapitulación. Y bueno, pues el lugar se adscribe solo por un estrecho sendero y que está compuesto por montañas alrededor o aproximadamente al noreste. Y pues dispone de un suministro seguro de agua, lo que sea para un lugar propio con hijos y la presencia de toda la seguridad que se le daba en su momento y que se le da ahora, pues permite que Petra siga teniendo un importante mercado, pero sobre todo de un mercado interesado en conocer pues este tipo de maravillas. Y si les parece bien, queridos amigos, continuamos después de una pequeña pausa. Aquí seguimos, queridos amigos, en este bloque, hablando ahora de otras maravillas del mundo moderno. Ya mencionamos al Taj Mahal y Petra, en Jordania. Y antes de continuar, ahora pues viajando todavía por aquellas lejanas tierras que hablaré de la Gran Muralla China, quisiera agradecer, como en cada ocasión, a los espacios o a este espacio en particular que nos da Hombre Nuevo para apoyar este conocimiento y estas experiencias culturales y el disfrute pleno de la vida cultural. Asimismo, les recuerdo que estamos ya casi a punto de iniciar pues la promoción de los talleres y cursos que tendremos en este estudio cultural en la colonia Narvarte, donde pues colaboradores, amigos y nuestro socio estamos verdaderamente trabajando con mucho entusiasmo para ofrecerles diferentes actividades, tanto recreativas, algunas pues de apoyo con desarrollo humano, con algunos de mis compañeros de aquí de la estación también, y pues estaremos encargados, yo en particular, del área de arte, de historia, y también nos han solicitado cursos relacionados con mercadotecnia, con imagen. Y bueno, pues les recuerdo, aunque la mayoría, si no es que todos ustedes ya lo saben, que mi formación no solo es en el área de diseño gráfico, sino también en el área de arte, culinaria y mercadotecnia y publicidad.
Y los colaboradores y nuestro socio tienen formación también en literatura, en pintura, en diversas actividades como actuación, manejo de escenarios, de energía. Todo esto pues nos permitirá ofrecerles un amplio abanico de opciones para que nuestro desarrollo cultural y pues humano, integral, se vea muy beneficiado. Pues no se separen de nosotros, esto está por suceder. Y les recuerdo también que pueden comunicarse a través de nuestras redes de Pura Vida Cultural, en Facebook, en Instagram, y asimismo pues estamos en una actualización permanente de nuestra página para poder ofrecerles ya lo más novedoso en cuanto el concepto esté totalmente terminado y pues con algunas cuestiones administrativas y legales que se tienen que preparar para que todo esté listo para ustedes. Asimismo, me encuentran particularmente en Facebook, en una fanpage como Elisa González. Me encuentran como figura pública, Elisa con S, González las dos con Z, y en Instagram como elisagonzalez.pvc, ya saben, de Pura Vida Cultural. Y pues será un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Así también tenemos un WhatsApp en la agencia que pues en este momento está conmigo este teléfono de tal manera que puedo atenderlos. Es el 55 36 75 6059. Y posteriormente pues lo tienen algunos de mis compañeros, pero siempre estamos para servirles en este número. Estaremos posteriormente, valga la redundancia, dándoles otros datos donde pueden localizarnos y por supuesto no se separen de nuestros espacios para estar al tanto de todas las novedades. Continuando con todo lo que son las 7 maravillas del mundo moderno, pues tenemos a la Gran Muralla China. Hay personas que preguntan, ¿pero por qué? Y también después en este mismo bloque hablaremos del Coliseo. ¿Por qué están en el mundo moderno si en realidad pertenecen a la antigüedad? Les recuerdo, y como les mencioné el día viernes, que las 7 maravillas del mundo antiguo se hicieron en un listado que pues básicamente se había estructurado pues en tiempos un poquito antes de Alejandro Magno y que estaban contenidas pues básicamente en lo que era el Imperio Romano, motivo por el cual pues algunas de estas construcciones, como precisamente la Gran Muralla China, quedaron fuera del listado, pero entran en las maravillas modernas porque existen y se mantienen hasta nuestros días. De tal forma que esta Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V antes de Cristo y el siglo XVI, o sea, ya de nuestra edad moderna, para proteger la frontera del norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu, que venían propiamente de Mongolia y de Manchuria. Contando en realidad todas sus ramificaciones y las construcciones secundarias, se calcula que tiene aproximadamente unos 21.200 kilómetros. O sea, imagínense nada más, amigos, esto es verdaderamente largo. Sí, podríamos decir que se tiene pues un espacio muy amplio y a pesar de ello, que se encuentra desde la frontera con Corea al borde del río Yalu y hasta el desierto de Gobi, pues forma un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior. ¿Pero qué creen? Con todo y este gran tamaño que tiene, se cree que solo se conserva de ella el 30%. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla, por supuesto, fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Y en 2007, el 26 de enero, se dio a conocer que esta muralla fue elegida como una de las ganadoras en esta lista que estamos haciendo el día de hoy, que es precisamente las nuevas 7 maravillas del mundo.
De alguna manera, esta muralla se encuentra hermanada con la que conocida como Muralla Romana de Lugo, en Galicia, en la región de España, que también es designada o fue designada Patrimonio de la Humanidad. La muralla en general, pues ha pasado o pasó por unas etapas constructivas que podrían dividirse en 5 grandes periodos. Uno que es antes de la unificación de la dinastía Qin, hacia el año 221 a.C., durante lo que se conoce como primaveras y otoños y los reinos combatientes. La segunda parte se da con la unificación de la dinastía Qin, donde el emperador Qi Shi Huang inició la construcción de un muro en la frontera norte. Después vendría el periodo de la dinastía Han, el periodo de baja actividad y el famosísimo periodo de la dinastía Ming. El periodo anterior a la unificación de la dinastía Qin pues se da básicamente en el siglo VII a.C., lo que les mencioné que se conoce como el periodo de primavera y otoños, donde China pues sigue teniendo un sistema de feudalismo muy marcado y el territorio se divide en cientos de feudos o estados dirigidos por príncipes, en teoría pues todos reunidos bajo los reyes de la dinastía Zhou. Pero con el tiempo, pues estos feudos se anexaron por los príncipes para tomar grandes principados. Vendría posteriormente la dinastía Qin y aquí pues hay una ampliación después de los ataques de las tribus Xiongnu en el norte. El periodo de la dinastía Han con el emperador que muere y aunque la dinastía le sobrevive algunos años después, pues se abandona el mantenimiento de la muralla. Un periodo de baja actividad desde los 3 reinos en el año 220 hasta la dinastía Yuan, ya en el 1300 de nuestra era, donde la muralla pues realmente tiene grandes cambios, y finalmente el periodo de la dinastía Ming, donde se reaviva toda esta idea del concepto de la gran muralla y alcanza su esplendor. En la arquitectura, los materiales que se utilizaron pues son básicamente de protección, granito o ladrillo cocido, tenía tapia de arcilla y arena con algunas paredes de ladrillo, y esto pues los hizo extremadamente resistentes para los ataques de las armas de asedio. Se divide pues en puertas que se llaman pasos, como el paso del norte o Huyong, el paso del oeste, que es el Jiayu, y el paso Chanai, que es el paso del este. Y bueno, pues hay algunas secciones, son pues bastante más relevantes que otras porque permiten que se proteja el área. Y bueno, pues también se compone de torres y vigilancias y cuarteles. Por supuesto que la muralla china tiene muchísimo que aportar todavía a la historia y pues a todo lo que es la belleza del paisaje. Pero continuando con otra maravilla, pues sería el Coliseo o Anfiteatro Flavio, que se construye durante la época del Imperio Romano en el siglo I y que está ubicado en el centro de la ciudad de Roma. La denominación original de Anfiteatro Flavio pues hace referencia a la dinastía de este emperador, por supuesto, de que lo construyeron, y su nombre posterior Coliseo, y es la forma en que nosotros lo conocemos, pues se debe precisamente a una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros, pero que sabemos que era el que le daba esta característica colosal. Los materiales utilizados en la construcción del Coliseo son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra conocida como toba, mármol y estuco. Y bueno, pues fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO, y también ese 7 de julio del 2007 pues como una de las 7 maravillas
del mundo moderno, que bueno, tiene su lógica, 7 del mes 7 del 2007, esa fue la fecha emblemática elegida con cierta razón. Y bueno, pues algo muy importante es que los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía, pues se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo, pues sabemos que existían luchas de gladiadores y espectáculos públicos y que se construyó justo al este del Foro Romano y que las obras empezaron entre los años 70 después de Cristo o 72 después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano. Era el más grande jamás construido y se completó la labor en el año 80 por el emperador Tito. Fue modificado durante el reinado de Domiciano y su inauguración duró, imagínense nada más cuánta fiesta, amigos, 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. Aunque pocas personas saben, y con esto quiero cerrar este bloque, que también había batallas navales. Inundaban la arena y con carros que tenían la forma de barcos realizaban estas batallas simulando que se encontraban en alta mar. ¿Qué les parece, amigos? Pues vamos a una pausa y regresamos. Pues aquí continuamos, amigos, disfrutando, ya saben, todo este conocimiento y pues hablando de las nuevas 7 maravillas del mundo. En nuestro primer bloque mencionamos el Taj Mahal, Petra, hace un rato la Gran Muralla China, la estatua del Cristo Redentor y ahora voy a viajar hacia América. Vamos a Brasil y dentro de estas 7 maravillas del mundo tenemos el famoso Cristo Redentor o Cristo del Corcovado, que es una enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, mostrándolos hacia la ciudad de Río de Janeiro. Esta estatua, pues, es monumental realmente, tiene una altura de 30.1 metros, más un pedestal de 8 metros, por lo cual parece casi de 40. Y fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de casi 5 años que duró su producción. Es considerada una estatua Art Deco, este movimiento decorativo internacional que se da pues a principios, segunda década del siglo XX en realidad. Y es uno de los atractivos turísticos más importantes de Brasil. Y para los creyentes, pues además es un lugar de peregrinación. En el año 2011 se cumplieron los 80 años de su inauguración, motivo por el cual se celebró una exposición que repasaba la historia de todo el monumento y sobre todo pues se hacía un análisis profundo de cómo esta estatua se ha convertido en un punto de referencia para los brasileños, pero también de inspiración para los artistas. Esta estatua del Cristo Redentor está situada a 710 metros sobre el nivel del mar y se localiza, como les mencioné, en la ciudad de Río de Janeiro, en la cima del Cerro del Corcovado. Por eso también se le conoce como Cristo del Corcovado en el Parque Nacional de Tijuca y puede ser visto pues prácticamente desde cualquier punto de Río de Janeiro. Antes de 1921, en el mirador de este cerro ya existía este gran atractivo de poder verse la ciudad y pues había algo, lo que era algo muy interesante para las personas de la zona, que era el ferrocarril del Corcovado, que había sido inaugurado en el año de 1884 por el emperador Pedro II de Brasil. La idea de un monumento religioso que estuviera situado en Río de Janeiro nació en el año de 1859 con el presbítero católico Pedro María Bos y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo,
pues la idea no se concretó durante el tiempo imperial de Brasil, sino que fue hasta 1921 cuando ya estaba por celebrarse o estaba muy próxima la celebración del centenario de la independencia, que Héctor da Silva Costa fue delegado para la ejecución de la obra y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Landowski. El rostro de la estatua fue creado por el escultor rumano George Leonida y él estudió pues escultura en el Conservatorio de Bellas Artes de Bucarest y tras completar toda su formación de 3 años en estudios de Italia, ganó un premio por la escultura Réveil, en francés, que significa despertar. Después de esto se trasladó a París, donde por su obra El Diablo fue de nuevo galardonado con un premio, y tras adquirir fama en Francia como retratista, fue incluido por Paul Landowski en su equipo para trabajar en el Cristo Redentor a partir de 1922. Vean qué interesante el hecho de que aunque tenemos una construcción escultórica o estatuaria, el hecho es que pues en realidad es conformación de varios artistas. La construcción pues es de hormigón armado, pesa más de 1,000 toneladas y combina ingeniería, arquitectura y escultura. Y entre los logros más importantes de esta construcción está el hecho de que nadie murió en ningún accidente ni percance durante las obras, lo cual, por cierto, era bastante normal en la época y pues más con proyectos de esta dimensión. Por las difíciles construcciones de construcción, pues que incluían trabajar sobre una base en la que no cabía un andamio, soportar fuertes vientos y desarrollar la gran estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un verdadero desafío a la ingeniería, por lo cual se clasificó a esta obra como hercúlea. Efectivamente, la fuerza de Hércules y la protección de Dios estuvieron allí para que pudiera terminarse. Cuando la observamos realmente decir, oye, pues la cabeza inclinada pareciera no importarte o no importante, pero como el espacio es abierto, los vientos o ráfagas son verdaderamente brutales, entonces sí estamos hablando de casi lo que denominaríamos un milagro a través de la ingeniería. En la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo el 12 de octubre de 1931, pues estaba previsto que la iluminación del monumento fuera accionada desde la ciudad italiana de Nápoles, donde el científico llamado Guillermo Marconi pues emitiría una señal eléctrica que sería retransmitida por una antena situada en el barrio Carioca. Sin embargo, el mal tiempo imposibilitó la hazaña y la iluminación fue accionada finalmente de forma local. Este sistema de iluminación fue sustituido 2 veces, una en 1932 y la otra en el año 2000, o sea, estamos hablando de muchísimas décadas de buen funcionamiento, y se restauró en 1980, pues con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, y nuevamente en 1990. En el año 2003 se inauguró el sistema de escaleras mecánicas para facilitar el acceso a la plataforma donde se encuentra este monumento. Y ya como sabemos, pues ese 7 de julio del 2007 se eligió entre las 7 maravillas del mundo moderno. Y pues bueno, ha aparecido en muchas películas y el monumento ha sido visitado por grandes personajes quienes encontraron allí pues devoción o incluso inspiración. Pues, ¿qué les parece, amigos? Aquí estamos hablando de las 7 maravillas y ahora vamos con la sexta, que es Machu Picchu, que significa lugar de la vieja montaña. Y bueno, pues este es el nombre contemporáneo que se le da a una yacta, que es un antiguo poblado incaico andino y que fue esta zona construida antes del siglo XV, ubicada en la cordillera oriental del sur de Perú, en la cadena montañosa de los Andes, aproximadamente, situada a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Esta
territorio, Machu Picchu, está ubicado en la región de Cusco, en la provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Cusco, ciudad del Perú, y bueno, por allí fluye este río Urubamba. Según los documentos que se han encontrado pertenecientes aproximadamente a la mitad del siglo XVI, Machu Picchu habría sido pues una de las residencias de descanso de Pachacútec, que era el noveno inca de Tahuantinsuyo. Estos nombres poco comunes para nosotros, entre 1438 y 1470. Me encuentro pues aquí con un listado frente a mí porque pues los nombres no son facilitos ni comunes en nuestra historia constante. Asimismo, se cree que bueno, pues este era su lugar de descanso entre 1438 y 1470. Sin embargo, pues las zonas donde se encuentran las mejores construcciones y que se conoce como su carácter ceremonial, que van de la principal vía de acceso a esta yacta que les mencioné o este poblado incaico, pues dan cuenta de su origen anterior a Pachacútec y a su presumible utilización como un santuario religioso. Ambos usos, tanto del palacio como el santuario, pues no habrían sido totalmente incompatibles por los estudios que se han hecho, pues parecía que podía tener ambas funciones. Y aun cuando se discute o se pone en tela de juicio el que hubiera tenido un carácter militar, pues realmente sí pareciera, o los populares dicen que tiene un calificativo de fortaleza o ciudadela. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo pues una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, y sus características muy peculiares están en el terreno arquitectónico y paisajista. Por supuesto, está rodeado de un velo de misterio que se ha tejido alrededor en buena parte de la literatura que se ha publicado referente a este sitio y que lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Como dato curioso contemporáneo, en el año de 1976, el 30% de Machu Picchu había sido restaurado. Y bueno, hasta la fecha continúan dichos trabajos. Machu Picchu, además, en el año de 1981 fue declarado Santuario Histórico Peruano y está en la lista, por supuesto, de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pues desde el año 1983, como parte de todo el conjunto cultural y ecológico. Asimismo, algo muy interesante que podemos decir de Machu Picchu es su etimología, que es quechua. Machu significa viejo o anciano, mientras que Picchu significa pico, por lo cual podría ser montaña o prominencia con una amplia base que termina en puntas agudas. Por ende, Machu Picchu significa pico viejo. Y bueno, pues estas montañas y el Huayna Picchu son parte de una gran formación orográfica. La forma de acceso pues es a través de su zona arqueológica, bastante sencillo hoy día. Sí, está el Perurail, o lo que es este tren, que es una de las 2 empresas ferroviarias autorizadas para ofrecer transporte dentro de este parque nacional y hasta el pueblo de las Aguascalientes. Sí, entonces se llega desde una estación de trenes. Y si bien en la historia, pues sabemos que hubo una época incaica hacia 1438 y que pasó por una época de transición en el siglo XVI, la colonia y la república del XVII al XIX, y que hay un redescubrimiento precisamente entre 1894 y 1911, pues ya la historia reciente a partir del año 2000, pues nos marca este sitio no solo como emblemático, sino como un lugar verdaderamente energético y, diría yo, mágico. Pues amigos, estamos terminando este tercer bloque y continuaremos después de una pausa.
Estamos ya por terminar este programa acerca de las 7 nuevas maravillas, o lo que se conoce como las 7 maravillas del mundo moderno. Y he dejado para el final, no porque sea más importante que las otras 6, sino simplemente por cuestión geográfica e histórica, a Chichén Itzá. En maya significa boca del pozo o Chichén. De los brujos de agua, es lo que significa Itzá, y es uno de los principales sitios arqueológicos pues, de la península de Yucatán. Y está ubicado en el municipio de Tinum, en el estado que ya les mencioné, de esta península en Yucatán. Consistió en una ciudad o lo que conocemos también como un centro ceremonial que pasó por diversas etapas constructivas y algunas influencias de distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Chichén Itzá tiene pues vestigios muy importantes, muy renombrados de la civilización maya. Las edificaciones principales que perduran en la zona pues corresponden al periodo denominado clásico tardío o también lo que se conoce como un posclásico temprano que va del año 800 al 1100 después de Cristo. Y fue en el año de 1988 cuando se le inscribió en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Y al igual que las otras 6 maravillas de las que hemos hablado, fue ese 7 de julio del 2007 cuando el templo de Kukulcán, ubicado en toda esta área de Chichén Itzá, fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. La iniciativa, como les mencioné al principio del programa, pues es privada, no tiene el apoyo de UNESCO, sin embargo tiene el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. En esto pues me gustaría hacer hincapié nuevamente porque es cuando nos damos cuenta, o sea, a veces me dicen, pero esta lista, ¿por qué no está en UNESCO? Generalmente son, y por eso tiene aceptación mundial, pues sitios que han sido reconocidos como patrimonio de la humanidad. Pero les reitero que esta mención de las 7 maravillas pues se hizo por medios básicamente electrónicos y pues está aceptado por millones de personas alrededor del mundo. En la arquitectura monumental que presenta Chichén Itzá ha llegado hasta nuestros días y es pues bastante emblemática como yacimiento y tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside este sitio, de acuerdo con la mitología maya, es Kukulcán, que es una representación de Quetzalcóatl, que es un dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Ahora, aquí como acotación importante, el hecho es que Quetzalcóatl sí se acepta como uno de los gobernantes toltecas que, debido a su buen trabajo y legado, fue convertido en dios y por eso corresponde precisamente al panteón tolteca. Se dice que los mayas retomaron esta idea y lo llamaron Kukulcán, pero en esencia pues estaríamos hablando de Kukulcán o de Quetzalcóatl como una dualidad de un mismo personaje en diferentes sitios. En idioma maya, como les decía, Chichén Itzá significa la boca del pozo de los Itzáes, haciendo referencia a un cenote sagrado. El gran pozo natural que los habitantes de la región consideraban una de las entradas principales al inframundo. Esta es la importancia de los cenotes, que se creía que allí conectaban el alma de los mortales con las almas divinas de los dioses. Es impresionante. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en la región maya, propiamente en Playa del Carmen, y algo muy interesante pues es precisamente el hecho de que pude visitar un cenote y es verdaderamente espectacular. Por mucho que te platican la experiencia, hasta que lo vives es que comprendes el impacto que tiene. El saber que esta región de Chichén Itzá se encuentra conectada a través
través de canales subterráneos con diferentes cenotes y que de uno puedes llegar a otro y a otro. Estos famosos ojos de agua pues son espectaculares, amigos. En serio, no dejen de visitarlos. Pues bueno, aprovecho de una vez para agradecer otra vez a la compañía de Rock of Ages por la invitación que me hicieron para estar por allá, pero también pues a mi socio Juan Antonio Edwards por haberme invitado a acompañarlo en estos días y pues estar precisamente descubriendo toda la región maya. Les recuerdo que en nuestro YouTube, en Pura Vida Cultural, tenemos ya los podcasts de los programas anteriores y bueno, si bien este fue un programa de hace un par de semanas que me encontraba precisamente en la región maya, en algún par de semanas más lo tendrán disponible y visiten el YouTube porque allí tenemos todos los programas anteriores y se los estamos compartiendo con todo el gusto del mundo, así como estamos esperando sus sugerencias. Volviendo entonces a lo que es el Chichén Itzá como tal, bueno, pues los habitantes de la región consideraban, como les dije, que estos cenotes pues eran la entrada principal al inframundo, donde estaban los dioses y principalmente el dios de la lluvia. Además, el nombre del sitio de Chichén Itzá alude a los itzáes, que eran unos poderosos señores mítico-históricos de la ciudad durante la época de su crecimiento y apogeo. Su nombre deriva de las palabras mayas chi, que es boca, como les dije, pero también hay quienes nos dicen que itz significa mago o brujo y que al unirlas estaríamos entonces hablando de otra acepción que es la boca del pozo de los brujos del agua o en la orilla del pozo de los brujos del agua. Pero también hay una interpretación en huasteco que es chichén, que es estado o apariencia de pájaro, y el itzá, que es serpiente. De tal manera que para todo lo que es la región huasteca, Chichén Itzá significa serpiente emplumada. ¿Qué les parece esto, amigos? Pues realmente es impresionante. Esta zona fue fundada hacia el año 525 después de Cristo, durante la primera bajada o bajada pequeña del oriente que refieren las crónicas por los chanes de Bacalar, que después llamaron Itzá y aún más tarde Cócomes. Y habiéndose establecido los chames en esta capital y que Chichén Itzá se volvió su cabeza de estado, en esta época continuaron su trayecto de oriente a poniente por toda la península de Yucatán, al cabo del cual pues fundaron también otras ciudades como Ecbalán, Izamal, Motul, Tojo, que es la actual Mérida, y Champotón. ¿Sí? Entonces, esta pirámide pues en realidad tiene un desarrollo previo que rodea toda la zona. No solo es el templo de Kukulcán, sino toda la zona de Chichén Itzá que fue evolucionando y que de acuerdo con la evidencia disponible, pues es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad hayan sido destruidas hacia el final del siglo XI ya de nuestra era y reconstruidas más tarde. Se puede decir que este declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de verdadera violencia y la pérdida de hegemonía en toda la zona del Mayab. Y bueno, cuando Chichén fue fundada, se dice que los mayas venidos de Oriente buscaban la paz y el desarrollo de su pueblo y que se establecieron en el Mayab, que significa lugar para unos cuantos o lugar para no muchos. Entonces era como un privilegio estar en esta zona. Las edificaciones de Chichén Itzá pues tienen un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos y destaca por supuesto el famoso castillo o esta pirámide que es esta séptima maravilla o una de las 7 maravillas. Los múltiples y monumentales edificios de la explanada pues están presididos por ella, por esta gran pirámide que también se conoce como el castillo y que es uno de los edificios paradigmáticos de la arquitectura maya. Sus 4 lados culminan en un templo rectangular
y se asienta sobre una plataforma de 55.5 metros de ancho. No es tan alta como podríamos creer, que son 24 metros, y cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado y uno más que conduce al templo superior, dando en total 365 escalones que por razones obvias corresponden a nuestro calendario. Las balaustradas de piedra flanquean cada escalera y en la base de la escalinata norte se asientan dos colosales, verdaderamente hermosas cabezas de serpientes emplumadas, que son efigies del dios Kukulcán. Y en estas escalinatas, y muy particularmente en sus perfiles o balaustradas, es donde se proyectan a su alrededor el día equinoccial las sombras de las aristas de las plataformas o basamentos superpuestos que integran el edificio. Y de esta manera se configura la imagen del cuerpo de la serpiente, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza pétrea que está situada en la base interior. ¿Sí? Este espectáculo bellísimo que cada año disfrutamos, y pues bueno, es una opinión bastante común que el juego de luz y sombra representa la bajada de Kukulcán a la tierra y por ende llenar a la misma y a todos los habitantes de este hermoso país de bendiciones y bueno, de buenos augurios principalmente. Los mayas decían además, o bueno, tenían la creencia que simbolizaba el mandato superior de acudir a su labor agrícola ante la inminente llegada de las lluvias y que al concluir el mes de marzo, pues se inicia la temporada de siembra de la milpa de la región. También se ha propuesto que el fenómeno refleja la relación entre el conocimiento astronómico, la arquitectura y el trabajo agrícola. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades, tendríamos mucho más, podríamos hablar un programa completo solamente de la posición, mejor dicho, arqueoastronómica, lo que es el significado ritual, la utilidad del ciclo agrícola, pero bueno, en este programa la hemos mencionado como una de las 7 maravillas del mundo moderno y por supuesto para nosotros y nuestro amado México, pues la más emblemática. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido esto, amigos? Recuerden que espero sus comentarios por medio de todas nuestras redes sociales y pues les recuerdo, nos vemos el jueves a las 8 de la noche en el canal de Expert TV Woman para que compartamos más momentos y experiencias culturales y bueno, pues nos escuchamos aquí también el próximo viernes y domingo y les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.